le damos la cordial bienvenida a la magíster Sandra Caterina Gotti. Ella es la secretaria de Planifica Ecuador, carambas. En el mundo, no siempre, no solamente ahora, si se quiere llegar a puerto seguro, hay que planificar. Si no hay planificación, en realidad todos serán solamente incertidumbres y serán palos de ciego. No llegaremos a lo que queremos ni en territorio, ni en parroquia, ni en cantón, ni en provincia, ni en país. Fundamental esa tarea que cumplen ustedes, su organismo técnico, le damos la más cordial bienvenida y con retos importantes, reestructurar el Estado en estos tiempos. Tenían una planificación, pero de seguro, por el tema de la pandemia de coronavirus, señora secretaria de Planifica Ecuador, pues quizás se deben reformular esta planificación, esta reestructuración para adaptarla también y dar respuestas a situaciones que se han presentado ahora, que quizás en el futuro incluso podrían presentarse o no. De todas maneras, ha trastocado los cimientos del Estado, no solo ecuatoriano, sino yo creo que de la sociedad del mundo. Muy buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida. Entonces, hablemos, por favor, de esa planificación en el ámbito de reestructurar el Estado. Gracias, buenas tardes, Nelson, buenas tardes, quienes están acompañándonos también. Un gusto saludarlos. En su pregunta, es verdad lo que usted inicia, la planificación es muy importante. Si nosotros no planificamos, no podemos desarrollar nuestro Estado. Iniciando desde nuestra casa, siempre la planificación es muy importante. ¿Qué es lo que nosotros hemos venido estructurando desde la misma Constitución? La planificación tiene que darse a todo nivel. Nosotros nos dedicamos al país completo, dentro del tanto del Ejecutivo como de gobiernos autónomos descentralizados y otras entidades que deben impactar en la ciudadanía. El territorio para nosotros es importantísimo, donde se debe impactar con la planificación. Dentro de esto, la reestructura, es verdad, es un reto importantísimo, porque parte de un análisis que nosotros tenemos que hacer de cómo están las entidades atendiendo a la ciudadanía. No podemos a la ciudadanía quitarles el servicio, al contrario, debemos mejorarlo. En esta época de pandemia y la pospandemia, para nosotros termina siendo un reto de funciones altísimas, mucho más que antes. Por lo tanto, quienes veníamos planificando, como lo iniciamos estructuralmente desde el 2017, 2018, 2020, tenemos que hacer un giro, un cambio, porque el mundo cambió, nuestro país ha cambiado, y ahora tenemos que cambiar nuestras metas. Nuestros objetivos están orientados en este momento a la crisis inicial. Quienes están en primera línea están defendiendo la crisis, pero quienes estamos detrás venimos a fortalecer qué va a pasar después de la pospandemia, cómo nos vamos a reestructurar nuevamente. Esto es reinventarnos, reinventar el Estado, reinventar nuestras acciones. Así que la reestructura como tal parte de un análisis de las instituciones, cómo están ellas formadas en territorio. Están simplificando trámites, vamos a mejorar los servicios que nosotros actualmente teníamos como el gobierno nacional, brindar a los ciudadanos cómo van a estar nuevamente en sus ciudades, nuestros alcaldes cómo van a estructurar sus mercados, sus parques, cómo ellos van a accionar con las necesidades diferentes de las ciudades del país. Así que el reto realmente es importantísimo, nos estamos adecuando a las necesidades de cada una de las ciudades de nuestro país. Señora secretaria, hay que entender que antes de esta pandemia ya Ecuador tenía un déficit presupuestario y que el señor presidente orientaba una política pública en reducir el tamaño del Estado. Hoy con esta pandemia, ¿cómo está quedando aquello? Porque sí, en las últimas horas hemos visto desvinculaciones en el sector público, incluso en el sector de la salud, claro, en el sector personal administrativo, pero sigue siendo parte del sector de la salud. ¿Cómo está aquello entonces, esa política? Incluso en cadena nacional ayer hablaba de la eliminación de la Secretaría Anticorrupción. ¿Hacia se apunta un Estado reducirlo, quizás más ejecutivo, más eficaz, pero también habría que ver el impacto que pueda tener en el sector social, porque será gente que se quede también sin trabajo en plena crisis, donde usted sabe lo que estamos pasando todos los ecuatorianos? La verdad es que esto no solamente parte de lo que es la crisis. Nosotros ya veníamos haciendo análisis de estructuras anteriores. En anteriores meses hemos estado revisando. Lo importante es que tengamos un Estado eficiente. No es que la eficiencia significa que yo debo tener demasiada gente para llegar a ser eficiente. La eficiencia parte de tener una estructura adecuada donde los funcionarios sean eficientes a su territorio. Es decir, no necesito 5 personas tal vez para hacer un proceso.
En algunos casos, nosotros tenemos duplicidad de funciones. El análisis no es solamente, tengo una crisis y deshago todo. No, al contrario. Es que ahora tengo que ver cómo organizo y que no duplico instituciones, no duplico situaciones y competencias de las instituciones, cómo voy llegando al territorio. Entonces, en este caso estamos fusionando instituciones que son más o menos 6 instituciones públicas. Luego tengo que eliminar otras 7 entidades y empresas públicas que están en proceso de liquidación. Las empresas públicas han sido totalmente un gasto altísimo a nivel del Estado. Entonces necesito que las empresas que se quedan como Estado, en cambio, también reduzcan su presupuesto. Quienes estarían saliendo ya del sector público como tal, al menos personal que ha tenido nombramiento, siempre estarán ellos con su indemnización. No es que salen con el nivel de injusticia. ¿Qué pasa con la indemnización? Ellos reciben y lo que tendríamos que hacer es que ellos reorienten el recurso con el que ellos salen del sector público para que puedan integrar su vida nuevamente hacia la parte de una nueva producción desde sus habilidades propias y cómo ellos puedan ir teniendo negocios. Ya tenemos ahora que vamos a manejar a través del Banco del Pacífico y otros nuevos créditos a bajos intereses. Nuestros alcaldes en muchos de los casos ya están planificando cómo ellos van a llegar con bancos territoriales a sus comunidades. Entonces, es una oportunidad también, porque la optimización y la reestructuración no es solamente me voy a la baja y destruyo una economía familiar, no, al contrario, son oportunidades donde nosotros tenemos que volver a fortalecernos. Me optimizo, pero es como en casa. La planificación en casa es así, usted se acomoda con su familia de acuerdo a sus ingresos y a veces uno tiene que dejar de lado los lujos, digamos, y las necesidades primarias son las que van a fortalecernos. Entonces, tenemos que recortar más de 4.000 millones en el gasto público. Priorizamos y precautelamos que lo esencial como salud, educación, seguridad, protección social no son topados, al contrario, se está fortaleciendo. Mire, el registro social. Nosotros estamos llegando a muchos más ciudadanos antes con el bono. Los kits de alimentos que están llegando son en este momento, pero estamos estructurando para que las personas vulnerables tengan un bono constante, que no sea solo una vez entregado, sino los meses que vienen, venideros, sean constantes en su espacio. Así que el Estado, al reducir un gasto de entre el 10 y 15%, que es lo que nosotros estamos planificando, va a apoyar para que el sector social se desarrolle nuevamente y se apoye a un plan de reinventar el Estado, de reinventar la parte económica también. Compañeros, La famosa reingeniería de procesos, la famosa reingeniería de talento humano, quizás podríamos decirlo de alguna manera. Saludos cordiales, doctora Argotti, señora secretaria, desde el Cantón Loreto. Nos nace algunas inquietudes, algunas preguntas en este sentido y queríamos aprovechar la oportunidad para conversar y preguntar desde cuándo existe la Secretaría de Planificación, Planifica Ecuador en este caso. Nosotros estamos desde el año anterior, agosto del año anterior, venimos de un proceso de reestructura como institución. Antes era la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. ¿Qué es lo que nosotros encontramos para más o menos que ustedes entiendan? En el momento en que existía la Secretaría Nacional, habían 16 subsecretarías. Al momento tenemos 3 subsecretarías con 4 ejes importantes que son la planificación, el seguimiento a esta planificación, la evaluación de lo que yo planifico y luego voy incrementando y también lo que es de la información. No necesitamos para eso, y nosotros hicimos el análisis, no necesitamos demasiado personal para realizarlo eficiente. Tenemos que eficientemente llegar a los territorios y aparte nosotros tenemos en todas las zonas a los coordinadores zonales quienes nos apoyan para trabajar con nuestros gobiernos autónomos descentralizados. Esto ha logrado que ejecutivamente nosotros podamos fortalecernos. El nivel profesional de la gente que está en planificación en este momento es muy alto. Entonces, nos hemos dado cuenta que no necesitamos demasiado personal, sino eficiente para poder lograr ya la planificación. Desde el año anterior estamos acompañando a nuestros gobiernos autónomos descentralizados y en sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial manejamos el sector ejecutivo y estamos logrando que ellos tengan sus diferentes planificaciones con un impacto en las ciudades. ¿Semplades también influía en el tema del gobierno central?
Totalmente, nosotros somos parte del gobierno central. Desde ahí inicia la planificación. Trabajamos en la planificación de los diferentes ministerios con sus programas y proyectos que van hacia lo que la ciudadanía necesita. Y este siempre es con la alianza público-privada también. Manejamos con organismos internacionales, nos movemos con los gobiernos autónomos descentralizados porque la planificación tiene que estar encadenada y de la mano. Si es que no nos ordenamos como planificación, en el país, por eso tenemos a veces un desorden de no saber hacia dónde vamos. En este momento estamos unificando esfuerzos con todas las instituciones para que sea una planificación con un impacto ciudadano. Pero el desorden, eso viene desde hace mucho tiempo atrás. Mi estimada, permítame que me refiera a este tema porque conocía de adentro, se podría decir, de cómo manejaban, por ejemplo, el Ministerio del Interior, cuando en el área de comunicación, donde trabajaba mi padre, a su debido momento, bueno, ya está jubilado él, existían solamente 2, 3 personas, pero cuando vino el gobierno de la administración pasada, en este caso el expresidente, entraron como 10 personas a hacer el mismo trabajo que realizaba mi papá. ¿Eso se llama planificar? Es por eso que nosotros ahora empezamos a ver en este gobierno que no era necesario tener 10 personas, como usted dice, Ángel, para hacer una sola actividad. Yo prefiero tener 1 o 2 personas que sean eficientes, obviamente, porque también el servidor público tiene que ser eficiente. La eficiencia es lo que a nosotros nos da la calidad. La calidad es que nosotros hagamos. La innovación no se necesita de demasiadas personas. Quienes sí necesitan personal es salud, educación, porque hay que llegar a todos los rincones de la patria. En lo demás, en nuestra planificación, necesitamos orden, necesitamos un nivel de economía que debemos estructurar en las ciudades. Entonces, otras áreas sí necesitan tener personal de apoyo total y absoluto, pero en otros momentos y en otros ministerios y así funciones no debería haber tanto profesional. Más bien, creo que el país se debe reestructurar en cómo produces. La producción es importantísima. Las habilidades de nuestros ecuatorianos son grandes, cada uno tiene habilidades. Nuestros padres, al menos antes, recuerden, no había tantas entidades públicas. Al contrario, nosotros nos manejábamos con nuestros propios negocios, nuestros padres en su mayoría artesanos y cómo ellos han ido desarrollando y así el país siempre fue creciendo. Nuestros agricultores en este momento están repotenciándose. Así que yo pienso que es una oportunidad importantísima de que nuestra población vaya desarrollando hasta algo nuevo y no solamente tener, como usted dice, Ángel, 10 personas para hacer un trámite. 10 personas para hacer no un trámite, sino para hacer una actividad. La actividad que hacía mi papá y por experiencia la realizaba y la hacía de buena manera. Entraron esas personas quizás como profesionales, pero entraban a preguntarle qué tenía que hacer a mi papá. Entonces, cuando no sabían dónde estaban. Entonces, eso se llama inflar el presupuesto, inflar la burocracia y de esta manera ustedes a estas alturas quieren de alguna manera entrar a bajar ese nivel, ¿no?, en el que estamos ahora. ¿Cómo? Bajando ya, despidiendo a la gente en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el área que prácticamente deben estar, y en el Ministerio de Salud Pública en algunos lados ya ha habido protestas por este tipo de situaciones que se han venido dando desde el día de ayer prácticamente. Y ahora entendemos que la situación está bastante complicada para algunos sectores dentro de las instituciones públicas del gobierno nacional, maneja en este caso, porque se va a prescindir de muchas personas porque se necesita recortar el presupuesto para llegar a cumplir esos 4.000 millones de dólares que se necesita recaudar en este caso. Entre otras cosas, lamentable, ¿no? Decíamos que esto sucede y que si ahora la reestructura del Estado a estas alturas, cuando se debía haber hecho hace mucho tiempo atrás, va a dar resultado, esperemos que nos saque de esta crisis y no venga a aportar con la situación difícil que ya estamos viviendo en nuestro país. Es por eso que la organización debe ser distinta. Y quienes les decía, por ejemplo, si existe personal que no es prioritario, no porque no sea importante, deja de ser prioritario para la atención, nosotros podemos prescindir de esos servicios porque además, digamos, un contrato ocasional, así es, un contrato es ocasional, no es para siempre, no es que debe estar todo el tiempo. Una persona de nombramiento también cumple su ciclo. Ya nosotros tenemos personal que también ha querido ya salir, pero ellos tienen una indemnización y es cómo van a reestructurar ahora sí su vida adecuándose a sus propias necesidades y donde tendrá que entrar a volver a reproducir, digamos, su economía. Eso es diferente.
Pero es importante porque la verdad en este momento el Estado ya no da más en la parte presupuestaria. Necesitamos, porque todos ustedes saben, el petróleo bajó, el mundo mismo está complicado, no solo somos el único país. Lo que nosotros tenemos que hacer es ahorrar el recurso, más bien unificar el hombro entre todas las instituciones, entre toda la parte pública, privada. Esto ya es un trabajo de equipo nacional, más bien, para todos elevar esa conciencia hasta donde debemos ahorrar los recursos. Señora secretaria, es importante entender ese trabajo porque el ciudadano del territorio necesita sentir que el Estado lo atiende, lo escucha. Claro, y no hay que entender que Estado es solamente el gobierno nacional, que es de pronto un cliché que tenemos en el país. El Estado son todos los entes que lo integran, desde los gobiernos parroquiales, los cantonales, los provinciales, la función ejecutiva, los asambleístas, bueno, etcétera, etcétera. Eso es el Estado, es verdad. Usted decía que hay que eliminar duplicidad de funciones y se daba, pues, y se da todavía, de que la parroquia quiere hacer algo, el municipio quiere hacer lo mismo, y a veces hasta en campaña electoral el gobierno provincial quiere hacer lo mismo. Así no sea su competencia. Pese a que el COTAD establece lineamientos generales de esas competencias de cada nivel de gobierno, pues en la práctica algunas cosas se duplican y son recursos que a la larga terminan siendo invertidos en saco roto. ¿Cómo se están trabajando los planes de ordenamiento territorial? Que esto, de seguro con la pandemia, tendrán que tener un giro importante. Ahora, por ejemplo, en el tema, hablemos de los municipios, tendrán que ponerle mucho ojo al tema del alcantarillado sanitario y pluvial, por ejemplo, cuando acá en Orellana tenemos un brote inusitado de dengue, con consecuencias complicadas frente a esta crisis de COVID más encima. Entonces, hay que reinventarse, dice usted, pero hay que reinventarse también usando los pocos recursos que tenemos en lo prioritario para que podamos sentir esa mejoría como ciudadanos, sentirla y que no nos cueste mucho, porque al final también cuando se pueden tomar medidas económicas, termina siendo el pueblo de a pie el que termina pagando los platos rotos de algo que debió haberse planificado de una mejor manera. Sí, Nelson, en cuanto a los gobiernos autónomos descentralizados, son los tres niveles que tenemos. Cada uno tiene sus propias competencias. Nosotros, como Planifica, desde el año anterior, agosto, empezamos a trabajar con los gobiernos autónomos en sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Ellos entregaron un plan al Consejo Nacional Electoral cuando fueron los ganadores de este espacio en alcaldías. Ellos tenían que aplicar este plan. Lo veníamos ya trabajando. El momento en que se presenta esta emergencia, nosotros como Planifica Ecuador, muy conscientes de esto, que no tenía sentido pedirles a ellos que presenten un plan que estaba estructurado de diferente manera a la que nuestra visión y la realidad actual cambió. Así que solicitamos a la Asamblea Nacional un plazo desde Planifica de 6 meses, un plazo en la ley, porque ellos tienen una ley de presentar al año. Caso contrario, serían sancionados por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Y lo que hicimos es también reunirnos en el Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelos, donde nosotros, porque tenemos un literal C de un artículo 8, un reglamento donde nos dice que en el caso de tener un desastre o de fuerza mayor podemos actualizar el plan. Para nosotros esto era obvio y tenemos que actualizarlo. Así que la Asamblea Nacional aprobó también el año que les dio un año más a los gobiernos autónomos descentralizados y ahora sí todos deben volcar justamente a lo que se indica. No debemos manejar las duplicidades. Si la parroquia que maneja va directo con las comunidades, es a veces la que está más afectada, pero tenemos que trabajar en conjunto. No podemos hacer lo mismo el prefecto, el alcalde municipal y también el parroquial. Al contrario, debemos unificar, como estamos, los tres somos, digamos, como alcaldes pendientes de esa provincia, tenemos que unificar los esfuerzos y no gastar los pocos recursos que tenemos en el mismo esfuerzo. Unos se dedicarán a la parte de carreteras, de caminos vecinales, los demás a lo que es la agricultura, posicionamiento de mercados. En las ciudades, cómo nos vamos a reorganizar en el transporte y en los mercados. Entonces, estos son esfuerzos que nosotros les hemos indicado a los señores alcaldes de estos días que tienen que volver a hacer una planificación, pero ahora sí adecuada a la realidad actual y las necesidades críticas de las necesidades del territorio. Importante también unificar esfuerzos con el sector ejecutivo. El ejecutivo con los GAT va a trabajar de la mano en programas y proyectos. Nos hemos esforzado mucho para que vengan recursos al país, están viniendo recursos al país en este caso,
donde nosotros estamos direccionando a proyectos post pandemia, pero proyectos que tengan justamente la producción nueva que tienen que hacer. Yo he ido por territorio muchas veces y encuentro a las comunidades que no tienen dónde ubicar los mercados para sus productos, cómo sacarlos, así que a eso tenemos que darle un esfuerzo. Y esto solo es en equipo, ya dejando de lado la política, sino es el Ejecutivo versus los gobiernos autónomos descentralizados y apoyados con la ciudadanía, la empresa privada, vamos a lograr nuevamente reactivar nuestro país. Caso contrario, todos los esfuerzos que hagamos, como usted decía, Nelson, no solo es el Ejecutivo, no solamente es el gobierno el que te da la facilidad de tener soluciones, es en conjunto. Entonces tenemos que unificar nuestros esfuerzos en conjunto. Incluso nuestras universidades tienen a mucho personal muy capacitado, que se ha pagado a mucho personal que estudie fuera del país, el Estado ha hecho ese esfuerzo, entonces queremos ver la acción de la investigación que ellos están generando en sus propios territorios y ahora sí aportando para que esto se desarrolle. Imagínese usted, señora secretaria, el tema de las zonas y los distritos. Orellana, que es una provincia, una población cercana a los 200.000 habitantes, tenemos 3 distritos. No se entiende cuál es el criterio, por ejemplo, del cantón que tiene mayor cantidad de habitantes, como el Francisco Orellana, fusionarlo con Loreto y tener un distrito que se llama Loreto Francisco Orellana. Tenemos el distrito modelo, llamado así el cantón Joya de Sancho, y tenemos el distrito de Aguarico, 3 distritos, pero terminamos teniendo en cuentas claras y chocolates petos 3 directores. 3 directores, hablemos del tema de educación, por ejemplo, 3 directores de educación en una misma provincia. Y sentimos, la ciudadanía siente, que en realidad no hemos cambiado, no se ha sentido en territorio, seguimos teniendo deficiencias en tema de docentes, deficiencia a nivel académico y etcétera, etcétera. Es decir, 3 personas para esta función que antes la hacía uno solo a propósito, ¿verdad? Con todas las limitaciones obviamente, pero hacía una sola, es decir, se pagaba un solo sueldo allí, ¿verdad? A un solo director, ahora pagamos 3 sueldos a 3 directores y la mejoría no se siente realmente en territorio Magister Caterine Argote. Así es, nosotros en este momento estamos haciendo un análisis de presencia de las instituciones en el territorio, porque es lo que justamente usted dice. Nosotros no necesitamos tener 3 directores en una zona donde nos podamos mover y el acceso a la ciudadanía sea la que se podría definir. En educación, entonces muchos de ellos están revisando para que sean oficinas técnicas que puedan apoyar sin tener una jerarquía tan alta, nosotros podemos apoyar y esta es una reestructura que también dentro de cada uno de los ministerios tiene que definir. Es decir, esto tiene varios criterios para saber en educación, hay que saber llegar porque nosotros tenemos que llegar a las comunidades más pequeñas, todos los niños tienen que estar educándose. Tenemos muchas complicaciones todavía, pero se está reconstruyendo con la ministra de Educación hacia dónde van a ir, no van a dejar de recibir la atención escolar, la atención incluso de su alimentación escolar. Ella está haciendo muchos esfuerzos para llegar, incluso si los niños no están yendo a las aulas, entregar la alimentación escolar a donde a ellos les corresponde. Y así el trabajo es infructuoso, durísimo, difícil, se nos hace complicado porque además también necesitamos el apoyo ciudadano, el apoyo de nuestras autoridades en todos los sectores para llegar a conclusiones grandes, a la fusión de muchas de ellas, a tener la capacidad de apoyar no solamente en mi cartera de Estado, sino en otras. Y esa es la buena vecindad. Hablemos de la buena vecindad, uno siempre recibe, aunque sea un pan del vecino. Y así somos los ecuatorianos. Simplemente ahora hay que dejar de lado esa crisis que tenemos de no colaborar. Ahora sí nos toca colaborar con todos y ayudar a que todos tengamos una alimentación. Lo principal es la salud y la alimentación en este momento. La parte social está muy golpeada y tenemos nosotros que apoyar el hombro para hacerlo. Sin embargo, hay una situación que acá en Orellana nos preocupa. Hablemos del tema de la liquidación de TAME, por ejemplo. TAME tiene acá un convenio para apoyar con vuelos a pueblos distantes, que es la única forma de entrar es en avioneta, se llama TAME Amazonía. ¿Qué va a pasar con este tipo de convenios? Porque en realidad, pues de alguna forma se siente que parte, al menos esto del Fondo Común que está financiando este proyecto TAME Amazonía, es parte de platita de acá de los amazónicos que se invierte y uno sí la ve, ¿no? Y dice, caramba, ahí está la plata de las autoridades, de los trabajadores petroleros volando y dándonos servicios.
¿Qué pasa con aquello? Esto es tener en cuenta porque obviamente Tame tiene una frecuencia, una presencia importante de frecuencia de vuelo acá a Orellana. El Coque es como la tercera ciudad del país con frecuencia de vuelos y pues se liquida Tame. ¿Qué va a pasar con esto? En el caso de la liquidación de TAME, igual se está estudiando, porque también se tomó en cuenta que habían rutas donde TAME estaba atendiendo. Si es que esas no se están afectando, se había quedado en que todavía eso no se afectaba. Si en algún momento ya se liquida la empresa, tendrá, y quien compre, digamos, esas acciones tendrá que cubrir esas rutas. Será con esos compromisos que uno debe hacer, porque sabemos que la Amazonía es muy importante. No todas las aerolíneas llegan allá. TAME ha sido una de las que siempre ha llegado y eso no se va a descuidar. Esta es una parte que sí se ha cuidado de que eso se maneje y se mantenga. En otras rutas que son igual que otras aerolíneas también las hacen, pues uno podrá decir, bueno, no lo voy a poder hacer, pero en la Amazonía y en otras estará dándose este servicio también, por lo menos no se va a cortar mientras se tome una decisión. Planificar, sinónimo de avanzar, pero también hay que tener en cuenta una cosa, que lo técnico, que es lo que hace, en este caso Planifica Ecuador, esta secretaría, siempre va a tener el contrapeso y quizás hasta se impone lo político. Un año electoral, un gobierno que ya está en su última etapa, de seguro que van a tener muchas complicaciones, quizás por temas políticos, muchos criterios adversos en la Asamblea mismo, se ha visto ya justamente un poco de aquello, y esto podría complicar el trabajo que hacen ustedes, estimada secretaria de Planifica Ecuador. Es por eso que la verdad, lo que se dice, Nelson, hacemos un llamado para que ahora en este momento se unifique, que la constante de todos los sectores sean, vamos a desarrollar nuestro Estado, a reinventar nuestro Ecuador otra vez. Y no sacamos nada en este momento, tener trabas, tener crisis, desde lo que se viene. Es importantísimo que también la Asamblea sea un ente que nos apoye. Nosotros como gobierno no estamos al momento viendo para nosotros mismos. La ciudadanía necesita. Por lo tanto, el apoyarnos desde ese es lo que nosotros habíamos pedido cuando se presentó la ley, y en muchos de los espacios quienes cambiaron fueron las asambleístas. Entonces, no es que el gobierno ha sido el responsable de esto, y hay que dejarlo muy claro, porque nosotros presentamos una ley que trataba de beneficiar absolutamente a todos. No somos perfectos, pero sí correctos. Y así fue, pero lamentablemente tenemos a veces, justamente como usted dice, la parte política que nos complica. Nosotros queremos dejar al menos una huella donde los servicios públicos y lo que nosotros manejemos sea orientado al país, no para uno mismo. No necesitamos, ahora nos dimos cuenta todos en esta pandemia que el momento en que tuvimos que encerrarnos en nuestra casa, tuvimos que volver a ver nuestras raíces, que el ser humano existe y el ser humano también es afectado y como es feliz. Si sus hijos son felices, usted es feliz, y yo no puedo esperar que mi vecino sea infeliz y quedarme solo en la contemplación. Al contrario, es a ver cómo ayudo, cómo doy una mano, y eso es lo que nosotros habíamos esperado de los otros entes también, no solo ejecutivos, sino en los otros niveles del Estado. Es importantísimo que no solo pensemos en nosotros mismos, sino en el resto. Tenemos muchos ecuatorianos que este momento necesitan comer, que este momento están todavía, los contagios en algunas partes siguen, el temor a salir es complicado, pero como nosotros decíamos con el señor presidente, nosotros estamos en rojo, pero la ciudadanía está en verde. ¿Por qué? Porque tú tienes que alimentar a tu familia, y al querer alimentar a la familia, uno busca la manera de hacerlo. Ya no le importa la crisis de la enfermedad, ya no importa lo que esté sucediendo, porque uno tiene que ver a sus hijos comer, ver a sus hijos felices y crecer. Y tenemos que dejar un Ecuador que crezca, que desarrolle, y olvidarnos de esas contiendas políticas. Eso ya no debe existir aquí. Mire, señora secretaria, pero hay que destacar también que el desarrollo, primero partimos con tener vida, ¿no es cierto? Y unas condiciones de salud importantes, pero también educación. No sé si allí dentro de esa planificación, y se lo decimos acá como Orellana, está considerado dentro de la planificación el tema de la universidad, que son para las provincias amazónicas que no tenemos universidad, pero Orellana, hablemos de Orellana en específico, porque justamente hay familias que tienen a sus hijos fuera, que no pudieron retornar, les cogió la cuarentena por Riobamba, por Quito, por Babahoyo, por Manta, y están allá, porque no tenemos una universidad. Entonces, dentro de esa planificación del Estado, estas son cosas que no se pueden dejar de lado y que no se deben dejar de lado, porque son la base
que van a sostener a nuestro país en el futuro. Así es, lo que habíamos nosotros definido y ya había pasado antes de la pandemia mismo, cuando revisamos algunos temas de las universidades, vimos que la mayoría de ciudadanos prefieren que sus hijos salgan a estudiar fuera. Algunas de las universidades amazónicas han tenido una deserción importante de estudiantes porque prefieren estudiar en otras universidades, con toda la razón que cada uno debe tener dentro de sus familias. Entonces, no hemos conseguido que sea un número adecuado de estudiantes que se vayan orientando hacia su territorio, prefieren salir, porque claro, ¿qué hacemos? Tenemos caos urbanos donde la gente prefiere ir a las ciudades grandes, donde uno considera que allá voy a desarrollar mejor, que ya tengo más oportunidades laborales. Ahora, como les decía a nuestros alcaldes, ¿cómo van a hacer ustedes para motivar a sus ciudadanos a que regresen a los territorios? Es el momento de que volvamos a los territorios y ahí tengamos todos los servicios y la fuerza que necesitamos. Pero sí necesitamos revisar y saber el número de estudiantes para construir una infraestructura adecuada, para tener las carreras que van a desarrollar el territorio y que no sean carreras que voy a tener una deserción grande. Es por eso que a veces las universidades no se han dado en los territorios. Es bueno saberlo porque la mayoría salen a estudiar fuera y claro, por eso ustedes vieron que las universidades tienen que sortear cómo recibo, cuánto recibo, no alcanzo, el cupo no lo logro, y en otras, en cambio, existe una deserción por precisamente no dejar en el territorio que la gente desarrolle y ahí es donde deban tener la motivación de quedarse y las carreras sean hacia el desarrollo de cada uno de los territorios. El problema es que aquí en Orellana no tenemos universidad y el problema es que Orellana es la que más aporta en el tema petrolero, la más petrolera del país. Claro, ahora no se siente mucho porque el petróleo no está con el precio que quisiéramos, pero se ha aportado por tanto tiempo. Son más de 3.500 estudiantes que se gradúan en el último año y no tienen. Tenemos cerca, en los últimos 4 o 5 años, cerca de 15.000 bachilleres que no tienen esa opción. Y entonces, sí, allí también hay que planificar ese Estado, como usted lo decía, para que el Estado se sienta que llegue al territorio. Y, ¿verdad? Pues en esa parte sí nos está faltando el Estado, nos ha tenido una deuda grandísima, nos está debiendo, histórica en el país. Nelson. Nos está debiendo el Estado. Todavía estamos en deuda. Sí, sí, eso que el presidente Moreno es de acá de la provincia de Orellana y él ha ofrecido justamente que efectivamente sí, habrá esta solución. Si Nelson habla del tema de universidad, perdone señora secretaria, si Nelson habla del tema de universidades, a mí me gusta hablar del tema de carreteras, porque para llegar a Loreto, no sé si la gente ha dicho muchas veces, tenemos ya ventajosamente inició este proceso digo ventajosamente porque así nos quedamos un tanto aislados también, la vía Baeza-Papayacta, el tramo por el sector de Guacamayos que conecta la provincia de Napo y por ende la provincia de Tena, perdón, la provincia de Orellana. De Orellana. Sí, nos quedamos aislados. No se ha podido hacer nada en el tema de vías, de carreteras, al menos acá, cuando siempre hemos cuestionado un poquito, hemos criticado también, por qué no decirlo de cierta manera, esa falta de atención de ese sector. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que debería tener los recursos para gestionar y tener al menos la provincia de Orellana, tener unas buenas vías, como la tienen otras provincias. El dinero del petróleo fue a parar allá, a las otras provincias. ¿Y qué pasó con la provincia de Orellana? ¿Qué pasó con la provincia de Sucumbíos? Porque también el otro lado está afectado. También está afectado. Entonces estamos mal, como Amazonía estamos mal y nos están debiendo. Bueno, ahí viene la planificación, pues ahí es la planificación. Señora secretaria, realmente somos críticos en ese aspecto y hacemos una pequeña cuñita como para inyectarle ahí algo para ver si es que se puede o no hacer algo al respecto de estos temas, que sería muy importante. Ángel, le comento así, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, nosotros en este momento sí estamos revisando las falencias que tenemos, las falencias de ese espacio, pero también los GAT tienen alguna competencia en ese espacio, las prefecturas y demás. Entonces, hablo de la vía estatal directamente, hablo de la vía estatal, es la vía estatal. Es la del Estado. La vía del Estado. En este caso, yo voy a preguntar al ministro de Transporte y Obras Públicas la planificación que se está dando hacia ese sector. Valaría en darle una información que no la tengo en este momento, pero es mejor preguntarle. Voy a preguntar a Gabriel Martínez cómo están trabajando en esa planificación de esas vías. Además, es verdad, el petróleo en ese momento ha bajado, pero siempre vamos a necesitarlo.
Estos son procesos momentáneos. Sé que vamos a salir adelante y así va a ser. Así que voy a preguntar en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y les ofrezco dar esta información. Sería bueno, señora secretaria, y de paso, consúltele qué pasó con ciertos recursos que en vez de asignarlos se los retiraron, fueron para otro lado. Se recortó el presupuesto para estas vías, precisamente para estos trabajos que se necesitaban, trabajos prioritarios, porque acá estamos sufriendo de esa gran necesidad del tema vial. Se recortaron algunos presupuestos por allí. Consúltelo usted. Por favor, voy a averiguar. Claro que sí. Bueno, ha sido, creo, un importante diálogo con la secretaria de Planifica Ecuador, Catherine Argotti. Y qué chévere, nos gusta, Angelito, así, ¿no? Que tengamos esa respuesta. Esa es la intención de esta cadena provincial, para que la provincia orellana, pues, escuche directamente una vocería y que se informe qué está aconteciendo, qué es lo que va a pasar, qué es esto de planificar, que los municipios entiendan que tienen que planificar de acuerdo a lo que es la planificación nacional, que el municipio no puede estar con una planificación fuera, porque eso significa perder recursos, perder años, incluso perder vidas, porque hay obras que son básicas que sirven para evitar, por ejemplo, atenuar el impacto de las crecidas de los ríos, qué sé yo. Y entonces es mucho lo que tiene por delante y es importante el trabajo de la planificación. Quizás recomendaciones, reflexiones finales para la provincia de Orellana, estimada secretaria. En este caso, Nelson, Ángel, quería decirles que siempre hay que considerar que los ecuatorianos somos guerreros de naturaleza. Nosotros siempre nos hemos levantado de cualquier crisis que hayamos tenido a nivel histórico. Siempre hemos sido muy guerreros, muy fuertes, luchamos por lo nuestro, creemos en nuestras capacidades y sé que lo vamos a sacar adelante al país juntos. Juntos, más allá de la crítica, juntos es las soluciones. Todos necesitamos saber, a veces nosotros podemos pensarlo de una manera, pero ustedes que están en el territorio mucho más cerca, yo me muevo mucho a territorio, pero no es lo mismo vivir en un territorio que conocer las necesidades. Entonces sí, nosotros llamamos a la ciudadanía y a ustedes, quienes son nuestros periodistas, quienes están en contacto con ellos, saber cuáles son las necesidades reales para no descartar lo que en este momento hemos conversado, que me ha parecido muy interesante saber sus carreteras, la universidad que necesitan, siendo una provincia tan importante, que es lo que está llegando. A través de la STA nosotros hemos llegado con recursos, veo que muchas de las ciudades están en eso. Ustedes son quienes menos contagiados tienen realmente en la Amazonía, no es como el otro sector que nosotros tenemos muchos más contagios, se han cuidado mejor, es verdad, la coyuntura para ustedes ha sido espectacular en ese sentido, sí es una bendición, le puedo decir, por las crisis que nosotros manejamos las ciudades. Y lo que sí le pido a la ciudadanía también es su corresponsabilidad, que se cuide. La bioseguridad en este momento es importantísima, la salud de su familia es importante. Tenemos que pedir a nuestros señores alcaldes que vean cómo la gente va a volver a producir, pero cuidando su salud. Es importantísimo cuidar la salud. Nosotros somos padres responsables con nuestros niños, así que tenemos que dejarles un mundo mejor, un Ecuador mejor. Vamos a salir adelante, mis queridos ciudadanos, y así lo vamos a hacer. Estimada secretaria, discúlpeme, pero me llega en verdad un tema, Angelito, la verdad que nos llega por acá, nos están viendo y agradecemos a todos los que nos están viendo en estos instantes a través de redes sociales, nos escribe y dice, oiga, sí, es súper importante planificar, nos dice, pero ¿cómo planificar para evitar y para cerrar el paso a la corrupción? Caramba, y ese tema sí que se nos había pasado por alto. ¿Cómo planificar para cerrar el paso a la corrupción? Tremenda pregunta que nos llega a través de la interactuación de nuestros amigos. Qué importante, por favor, le molestamos, ya le estábamos en la parte final, pero es un tema realmente fundamental en estos momentos y no ahora, no siempre hemos tenido casos de corrupción a raíz de lo que hemos visto en la historia. ¿Cómo planificar para eso? Nosotros, ¿cómo planificamos? Primero, vamos desde nuestras bases familiares. Nosotros como seres humanos y como ecuatorianos tenemos que ser responsables con lo que cada uno hacemos desde el punto de vista del más chiquito al más grande. A veces la corrupción no solamente es a nivel grande, a veces la corrupción empieza desde las cosas más pequeñitas, desde los temas más pequeños. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cuando planificamos y usted organiza un proyecto, lo ejecuta como es debido, con responsabilidad, ese es un buen seguimiento que uno debe hacer. Ya también depende de cada ser humano cómo tiene sus bases propias, cómo tiene también sus bases espirituales, sus bases familiares, porque uno tiene que ser correcto.
la honestidad y la corrección. Así uno se equivoque, decir, me equivoqué, pero lo hice de buena fe. No, la corrupción no debe existir nunca, y ninguno de nosotros debemos permitir que ni siquiera en lo más pequeño, porque a veces uno encuentra hasta en los señores lindos de la tienda que nos dan con valores distintos, y es desde ahí empieza la corrupción. Y nosotros como ciudadanos no debemos permitir mucho más en las esferas altas. Cuando nosotros planificamos, lo hacemos con entera honestidad. Ya depende de quien tome las manos de esa ejecución, que también debe ser total y absolutamente honesto. No se debe permitir a ningún nivel la corrupción, porque nos estamos perjudicando a nosotros mismos y a nuestros hijos. No podemos ser tan irresponsables de ser corruptos en los niveles. Entonces yo sí pido, y la planificación va muy transparente, planifique, usted cuando planifica en su casa, también lo hace de forma transparente. Uno no estafa a sus hijos, uno no estafa a su esposa. Lo que hace es planifico y de acuerdo la repartición va a todos completos. Si alguien ya está en otro nivel, eso también es formación. Y nosotros no debemos nunca ambicionar lo que no es nuestro. Tenemos que, lo que a nosotros nos dan en la mano, cuidarlo y ser total y absolutamente honestos con ese cuidado. Angelito, en la parte final, Angelito, ya. Creo que sí, mi estimado Nelson, va a hacer una pequeña reflexión y es muy interesante y muy importante lo que dice la señora secretaria. Y creo que si es que por esas vamos, está bastante difícil el camino, porque recordemos que la cultura del ecuatoriano es de la que el más vivo sobrevive en este caso, porque nos enseñaron a ser vivísimos desde pequeñitos, pero eso ya quizás dentro de los valores que se inculcaron en la familia deben sí tratarse de cuidar para que seamos honestos, y los honestos deben ir cambiando el mundo, pero lamentablemente ya una cultura del ecuatoriano es difícil de cambiarla en este sentido. Ahora sí hay que hacer bastante, tenemos mucho trabajo en eso, porque hay que cambiar eso. ¿Qué pasó? Y no quiero irme otra vez a marcar el regionalismo en esta situación. ¿Qué pasó en Guayaquil cuando se desobedecieron ciertos aspectos o no se tomaron en cuenta ciertos aspectos? Estamos como estamos. En Quito se adoptaron otro tipo de situaciones en el tema de emergencia y están como están. Ahora acá en la región amazónica también estamos viviendo una situación totalmente diferente. ¿Por qué? Porque estamos alejados. Ventajosamente, a Dios gracias, hubo un derrumbe que interrumpió el acceso vial a la provincia de Tena, a la provincia de Napo, perdón, a la ciudad del Tena y a la provincia de Orellana. Quizás pasando por el Cantón Loreto no hubieron muchos contagiados, pero sí llegaron de otras partes. ¿Por qué? Por la situación misma de la que estamos viviendo a nivel regional en este aspecto. Entonces, hay mucho por tratar en ese aspecto y todo también depende del tema de la cultura en este sentido. Yo quedo agradecido por ciertas palabras que dice la secretaria y en las que sí hay que tomar en cuenta que si fuéramos más unidos, otra fuera la historia. Que si fuéramos más unidos, otra fuera la historia. Y el futuro de esa unión también es el futuro de nuestros hijos. Y a ellos tenemos que enseñarles a ser diferentes. Quizás nuestra generación ya está un poquito cambiada la mentalidad, el chip, tenemos que cambiarlo para la nueva generación. Eso nomás, Magíster. Ahora sí, la despedida, Magíster. Ahora sí la despedida y muchas gracias. Una interesante conversación. Gracias por la conversación, más allá de una entrevista. Para mí es cuando tú unes almas, unes seres, unes amigos, uno va generando esto. Y es verdad, nuestras familias también es la obediencia. Cómo nosotros obedecemos, lo que decía Ángel, cuando tú no obedeces, también nos pasa lo que nos pasa. Si es que tuvimos esa crisis de una pandemia tan dura y tantas muertes, no es responsabilidad de un Estado, también es responsabilidad propia. Si yo no me cuido, ¿cómo? Si no obedezco también a mis autoridades, ¿cómo hago? También es importante que nuestra ciudadanía sea corresponsable y las familias vamos formando las semillitas que son nuestros hijos y así estaremos. Así que hay que machacar con todos para que seamos responsables de todo lo que tenemos que hacer y unidos siempre nos vamos a forjar. El egoísmo hay que dejarlo a un lado. Olvídense del egoísmo, no existe. Para nuestro Padre Dios, yo sí soy muy creyente y creo que todos somos así, no existe la división, todos somos en lo mismo y mucho más, y somos ya en un país, vivimos juntos, somos hermanos, donde estamos viviendo en un mismo territorio, así que tenemos que unificar las fuerzas para que eso salga adelante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Catherine Argotti, secretaria de Planifica Ecuador, Angelito, donde
pues efectivamente se toman los destinos de los estados, porque la planificación, reitero una vez más, es lo que te permite llegar a que tú sepas cómo lo vas a hacer y cuánto es lo que quieres lograr. Es súper importante aquello. Pero Tenemos que también entender es eso. que en la vida se habla de planificación. En la vida también influye mucho el tema de la política. En la vida también influye el tema económico. Todo es un compendio de situaciones en las que nos vemos involucrados y que tienen que ver con mucho, tienen que ver mucho nuestra vida de cómo manejamos la política, manejamos la Ese es el asunto, planificación Angelito. y manejamos también la parte económica. Entonces, de hecho, hay una gran responsabilidad sobre los hombros de quien dirige el destino del país y que ahora está, no sé cómo está esto, realmente está bastante difícil luego de pasar por una emergencia sanitaria, vivir una pandemia, tener una situación crítica con una caída del petróleo en la parte económica, luego querer arreglar esta situación cambiando o reestructurando el Estado, se podría decir, porque en la parte pública lo que pesa más es que generalmente es también el peso del gasto público que ahora se está tratando de solucionar. Eso se debía haber hecho hace mucho tiempo atrás para que esto no suceda ahora. El problema, Angelito, es que tiene que siempre coincidir, al menos entender el ámbito político, respetar a los técnicos. Por eso tenemos una secretaría que planifica. Son técnicos que tienen un altísimo nivel y le dicen, vea, por aquí podemos sacar adelante el país. Pero si lo político a veces no entiende la dinámica y le lleva quizás por presiones de sectores que manejan por allí, no los conocemos, no se los ve, pero son los que manejan en verdad el poder y comienzan a presionar y se ve presionado la autoridad y cambia, no solo a nivel nacional, esto pasa también a nivel local, ¿verdad? Y entonces si se quiere, si se impone lo político, a veces sin nociones técnicas, carambas, vamos a seguir dando de tumbo en tumbo y de seguro eso serán los dolores de cabeza siempre de los que planifican, pues no solamente a nivel nacional, sino también a nivel hasta de las parroquias, Angelito, ¿no? Entonces usted como técnico le dice, a ver, en el área de comunicación tiene que hacerse esto, viene por acá y dice, no, no es así porque yo quiero que se haga así. Entonces, ¿en dónde estamos, no? Bueno, es complicado ese tema. Ese matrimonio siempre es de relaciones complicadas, lo político con lo técnico, pues realmente casi que no se llevan, ¿no? Pero bueno, así se tiene que coexistir. Algún momento lo técnico convencerá al político y el político terminará entendiendo y creo que cuando eso acontezca, usted verá en territorio que se hace una gran labor en función y en beneficio de los demás. Eso es lo que Estimado queremos. Ángel y estimada secretaria. Eso es lo que queremos, que se haga un buen trabajo, que se planifique y que se ejecute de la mejor manera. Esa es la intención. Entonces tiene que tener un consenso, tiene que haber un diálogo correcto y debe haber un entendimiento perfecto entre cada una de estas instituciones que están haciendo. Ahora, ¿qué pasa con la Secretaría Anticorrupción? Alguien dijo por ahí, ya no es necesaria la Secretaría Anticorrupción. Chao, Secretaría Anticorrupción. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que, o sea, muchas cosas están cambiando, ¿no?, en nuestro país y esto... Bueno, le digo que ella tiene planificada su tiempo porque todo es planificada, ¿no? Le estamos robando un tiempo valioso, pero bueno, realmente ha sido súper importante el diálogo con usted. Le agradecemos de sobremanera, estimada secretaria. Muchas gracias. A ustedes, Ángel, a usted, Nelson, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por esta linda conversación. Gracias, porque hemos podido trabajar en muchas dudas y creo que espero les haya quedado claro esta situación. Muchas gracias, gracias también por ese apoyo. Muchísimas gracias. Si tenemos la oportunidad, ojalá, Magíster, y podamos destacar el tema que queda pendiente, consúltelo y nos invita a usted, ahora nos invita a usted a aclarar esa situación de cómo... Sin ningún problema, sí, cómo está esa situación de las vías para acá. Entérese un poquito al respecto de ese tema y se va a dar cuenta de qué estamos hablando, de esa necesidad que tenemos por allí. Muchísimas gracias. Linda tarde entonces. Así es. Gracias a ustedes. Una buena tarde. Gracias. Una muy buena tarde, Angelito. Buena tarde. Se nos fue Paulina, se nos fue Javier.